Bienvenidos. Hoy los estudiantes de octavo semestre les hablarán de la enfermedad de Chagas. ¿Te parece extraño, no es así? Bien, veamos qué nos van a explicar. Esperamos de que la enfermedad de Chagas sea erradicada totalmente para el año 2031. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado nuestro trabajo. Hasta luego. Bienvenidos, mi nombre es Karen Avendaño y siguiendo con la temática sobre las enfermedades zoonóticas, en esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad del Chagas. La enfermedad del Chagas es una enfermedad parasitaria causada por el protozoario Trypanosoma cruzi, la cual presenta o representa un grave problema de salud pública en América Latina. Esta enfermedad se puede transmitir o principalmente se transmite por el vector conocido como pito, también se conoce como chinche. Al picar y al depositar las heces en la piel de la persona, cuando se rasca la persona, lo que va a hacer es que el tripanosoma va a ingresar al organismo. También se puede transmitir mediante transfusiones sanguíneas, donaciones de órganos, de madre a hijo o por contaminación en el alimento. Esta enfermedad presenta una fase aguda con síntomas como fiebre, hinchazón en el lugar, inflamación de los párpados y picazón, y una fase crónica que puede afectar principalmente años después. El sistema afectado es el sistema cardíaco, va a presentar arritmias cardíacas y insuficiencia cardíaca. También uno de los sistemas más afectados es el sistema digestivo, que puede causar megacolon y megasófago. ¿Cómo se puede prevenir esa enfermedad? Principalmente la prevención se basa en el control de insectos vectores mediante el mejoramiento de viviendas, uso de insecticidas, haciendo tamizaje de sangre para la transfusión y por último, pero no menos importante, ya un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Como antes ya les he mencionado, espero que esta breve introducción les haya servido de mucho para ustedes y pues los voy a dejar con mis compañeros, los cuales van a dar un poco más de profundidad en este tema. En el periodo patogénico vamos a tener en cuenta primero lo que es el vector, que es el transmisor de la enfermedad de Chagas. Se llama también como triatomino. Este vector transmite lo que es el agente, que es el Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad va a estar correlacionada con un medio ambiente de zonas rurales, boscosas. Normalmente este insecto le gusta mucho lo que son las casas con adobe, ya que pues permite ocultarse mucho más fácil dentro de los hogares de las personas. También se baña mucho en lo que es los techos de paja, ya que pues esto les permite un camuflaje para ellos y una replicación de estos insectos. También el huésped, que normalmente se puede llegar a presentar este parásito, es en los humanos, perros, gatos, mamíferos. Zarigüeyas también se han encontrado. Entonces, normalmente este insecto lo contrae cuando consume la sangre. Al ser un insecto hematófago, el vector, cuando se alimenta un animal o una persona que tiene esta enfermedad, automáticamente el insecto va a ser portador de la enfermedad para contraérselo a demás personas o animales. Esto sería como el ciclo de replicación de este parásito de humanos. Puede ser también zoonótico, lo cual genera un riesgo para la salud pública también, ya que pues puede infectarse de un perro que fue picado por un pito, una vinchuca o un triatomino. Un perro que estaba infectado infectó al insecto y luego este insecto se alimenta de un humano. Aquí es donde se encuentra el contagio zoonótico de animales a humanos. Debe ser siempre por medio de este vector, que es también conocido como triatomino, vinchuca o pito. Bueno, este sería el periodo prepatogénico, el agente donde normalmente se puede encontrar, y en los huéspedes. Dicen también que principalmente se puede presentar en lugares de bajos recursos, ya que pues normalmente la gente de bajos recursos donde vive en casas con paja o hechas de adobe, lo que aumenta los contagios en estas zonas endémicas. En el periodo patogénico vamos a encontrar primero lo que es la etapa subclínica.
Para empezar hay que iniciar se debe iniciar con un estímulo, que es la picadura del tratomino infectado. Esto únicamente se puede transmitir si el tratomino picó a un animal o a un humano que estuvo infectado por la enfermedad de Chagas, y al picar este animal o esta persona se infectó también, lo cual va a ser transmisor de esta enfermedad para demás animales o humanos. En la etapa subclínica, primero, como sabemos, el tratomino, vinchuca o pito va a realizar como son la picadura y va a liberar las heces sobre la piel. El periodo de incubación dura aproximadamente 10 días. Cuando el insecto pica, se llena completamente, por eso hay gente que le llama al pito, se llena completamente como un pito, y esto va también a defecar. Entonces el brote de las heces junto a la herida que generó el pito va a generar la inoculación del parásito por la herida, ya que el parásito se encuentra en las heces del insecto. Este periodo de incubación va a durar aproximadamente 10 días. Cuando ingresa el parásito a vía hematógena, van a llegar las células del sistema inmune, como lo es el macrófago. Este macrófago lo que va a ingerir es el tripomastigote, que es el parásito, como se llama el parásito cuando ingresa al torrente sanguíneo. Lo va a fagocitar, el sistema inmune va a pensar que lo eliminó, pero realmente lo que pasa es que el tripomastigote queda encapsulado, se replica dentro de la célula por fisión unicelular, y se va a replicar, formando lo que son amastigotes, que es la fase más inmadura del parásito dentro del macrófago. Cuando esta célula está completamente llena de amastigotes, la fase inmadura, va a ser una ruptura del macrófago, dañando por completo la estructura del macrófago y liberando los amastigotes al torrente sanguíneo. Esta cantidad de mastigotes va a viajar por sangre y va a convertirse en la siguiente etapa del parásito infestadora, y se va a diseminar hasta llegar a los demás órganos para poder generar el daño. Cuando se diseminan los demás órganos es cuando empieza a llegar al corazón, que es el principal órgano donde va a generar daño, cardiomiopatías y demás. Dentro del periodo patogénico también encontramos lo que es la etapa clínica. Se va a dividir en dos partes, una etapa clínica aguda y una etapa clínica crónica. La etapa clínica aguda ocurre desde los 3 a 4 meses post inoculación del parásito. Esta va a generar sintomatología como fiebre, cefaleas, adenomegalias, validez, mialgias, signos de romaña. Los signos de romaña únicamente se va a presentar, no es como tal, es un signo hepatoneumónico, pero únicamente no va a ocurrir en todos los casos, únicamente ocurre cuando las heces del parásito, digamos uno se untó la mano con restos de heces donde picó el insecto y se la frota por los ojos. Este contacto de las heces del parásito por la conjuntiva es lo que va a generar como tal la inflamación y la infección, y va a producir como tal la inflamación del párpado. Eso se le llama como signo de romaña, es un signo muy hepatoneumónico de esta enfermedad. Por otro lado tenemos lo que son los chagomas. En este caso, cuando el insecto pica y se genera la inoculación de las heces y genera pues el efecto inflamatorio e infeccioso en la zona de la picadura, se genera como especie de ojo de buey, que es un círculo súper distendido en la piel y se pone muy rojo. Este se le llama también chagoma y también es muy hepatoneumónico de la enfermedad. En las fases crónicas, esto va a ser de duración de más de 10 años. Hay personas que duran toda la vida sin saber que tenían la enfermedad, nunca se realizaron exámenes de sangre, nunca se hicieron como un seguimiento de pronto
en la duda de que les picó algo y se fueron a revisar, sino que lo dejaron pasar, esas personas nunca presentaron síntomas, son asintomáticas. Es que en la mayoría de los casos, ya cuando se dan cuenta es que tienen problemas cardíacos, insuficiencias cardíacas, cardiomiopatías, que es lo más común, y pues llega hasta tal punto donde pues genera un paro cardíaco y hasta la muerte si no se trata a tiempo. Es primordial, en las fases crónicas es mucho más difícil tratarlo, ya que se generan daños irreversibles en los órganos, mientras que en las fases agudas es importante tratar inmediatamente los síntomas e investigar que sí sea enfermedad de Chagas para poder tratarlo, ya que pues hoy día existen tratamientos que se le pueden manejar y en la mayoría de los casos más del 80% pueden llegar a ser satisfactorios en el resultado de mejoramiento de la persona. Entonces puede llegar como tal a la curación, pero si no se trata, no se le da manejo, puede llegar a la muerte de las personas, lo cual hoy día ocurre mucho. Muchas personas no saben que tienen esta enfermedad hasta que pues ya muy temprana, a muy larga edad, ya ancianos sufren del corazón y es a causa principalmente a veces de este parásito que le generó su cardiomopatía y que no se trató nunca. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de nuestra línea de tiempo. Para esto vamos a irnos hasta el año 1909. Acá el doctor Carlos Chagas logra identificar por primera vez el parásito en la sangre de una niña de tan solo 9 años llamada Berenice. También describió el ciclo de transmisión de la enfermedad, conoció el insecto vector que es el triatomino, nombre científico, o también conocido como chinche, bucona, pito. Conoció animales reservorios y cómo afectaba esta enfermedad a las personas. Fue un descubrimiento único porque conoció toda la cadena en un solo estudio, algo que nunca se había visto en la historia de la medicina. Posterior a ello, vamos al año 1910. Al poco tiempo empezaron las primeras investigaciones para entender el impacto clínico y epidemiológico de la enfermedad. Se descubrieron síntomas agudos como la fiebre, como la inflamación, y se confirmó que podría haber una fase crónica silenciosa que podría estar afectando órganos vitales como es el caso del corazón. Después del año 1910 vamos a viajar al año 1913. En este año el doctor Carlos Chagas fue nominado al Premio Nobel de Medicina por su espectacular descubrimiento que revolucionó la parasitología y el mundo de la salud pública, y aunque no logró ganarlo, sentó bases fuertes para futuras investigaciones. Posteriormente vamos a ir a los años 1915-1916. En estos años se avanzó comprendiendo cómo la enfermedad dañaba el corazón, con estudios detallados que lograron identificar la miocardiopatía chagásica, una enfermedad que inflamaba el músculo cardíaco causado por el parásito. Luego vamos a viajar al año 1917. Acá en este año fallece el doctor Osvaldo Cruz, un gran médico, un mentor del doctor Carlos Chagas, que apoyó la investigación científica y la salud pública en Brasil. Luego vamos a viajar a los años 1920, 1921. Acá continuaron los estudios clínicos y epidemiológicos, intensificando la comprensión de la enfermedad. El médico Carlos Chagas nuevamente es reconocido a nivel internacional y se desarrollan programas iniciales de control y vigilancia en zonas rurales con énfasis de identificar nuevos vectores. Bueno, ahora vamos a viajar a los años 1925, 1930. En estos años se intensificaron los esfuerzos para difundir
el conocimiento de todo lo que ya se sabía sobre la enfermedad en toda América Latina y mejorar así un diagnóstico. Se documentaron brotes y se consolidaron los conceptos sobre la enfermedad crónica y aguda, preparando el terreno para futuros programas de control. En los años 1940 y hasta el 1950 empezó algo que fue la expansión del conocimiento. En este entonces no se conocía mucha información de Chagas, ya que pues meramente se había diagnosticado y que se le había dado como nombre, mas no se conocía muy a fondo sobre esta enfermedad y no había el suficiente conocimiento. En esta época fue cuando más se empezó a expandir toda esta enfermedad, ya que los reconocimientos de la enfermedad se presentó no solamente en los primeros brotes que habían ocurrido, sino ya se empezaron a presentar demás brotes en otros países de América Latina, lo cual impactó más a las personas y quisieron investigar más sobre esta enfermedad. Comienza un impacto en la salud pública rural, ya que pues empezaron a salir brotes de casos en personas que vivían específicamente más en zonas rurales, lo cual llamó la atención de las personas y quisieron investigar más para poder conocer más sobre esta enfermedad y llamar más la atención, lo cual se dieron cuenta que podría ser un impacto negativo en la salud pública de las personas y que si no se maneja podría llevar a una problemática de salud. Los primeros intentos de diagnóstico serológicos ocurrieron en este transcurso de años, que al día de hoy se siguen usando y son de gran ayuda. Al día de hoy no existe así como mucho el manejo de estos pruebas diagnósticas por costos y por demás razones, pero sí existen al día de hoy y en esta época se estaban apenas empezando a implementar para un diagnóstico certero de la enfermedad. Entonces la evolución empezó por la expansión del conocimiento y como esto se vino presentando, pues también ayudó a facilitar el diagnóstico de la enfermedad y a mirar los riesgos en la salud pública que podría generar. De acuerdo a lo planteado en 1940-1950 sobre la expansión del conocimiento de las personas por la presentación de casos tan frecuentes en millones y millones a nivel internacional, desde 1960 a 1970 se implementó el primer auge del control vectorial, no solamente del país, sino a nivel internacional, ya que se identificaron millones de casos nuevos en países de América Latina. Esta prevención que se implementó fue con la finalidad de mitigar este riesgo a la salud pública que se estaba presentando en los diferentes países. Por ello, países como Argentina, Brasil y Venezuela se desarrollan los primeros programas nacionales de control del vector, que en este caso pues sería también conocido como los triatominos, que son los principales transmisores del Trypanosoma cruzi, ya que pues este insecto al ser hematófago se alimenta de su víctima y va a eliminar las heces sobre la piel de la persona o del animal. Ya en esas heces se va a presentar como tal el Trypanosoma cruzi y va a dar infección al ser vivo por medio de sus heces. Este insecto no genera ninguna enfermedad, este parásito en el insecto, ya que él únicamente es el vector, es el que va a transmitir la enfermedad. Pero pues en esa época ya venían presentando millones y millones de casos, por lo cual ya sería una alerta sanitaria para los países. También se implementaron en esos años métodos para controlar la vinchuca, que es el mismo triatomino, sino que pues con diferente nombre, vinchuca, pito, entre otros nombres que les tienen. Esto se utilizó con insecticidas, específicamente el DDT,
que pues ya más luego tarde, al día de hoy ya no se usa, porque pues también generó sus efectos secundarios, pero en su momento se usó para control insecticida de este insecto y poder mitigar así los contagios en gran millones que se estaban presentando en los países. Al igual que en el año 1960 y 1970 que se implementó el DDT para mitigar la vinchuca o pito, insecto que estaba transmitiendo el Trypanosoma cruzi, en los años 1970 y 1980 se empieza a usar un método de tratamiento, dentro de los cuales se encuentra el nifurtimox y el besnidazol. Aún son el único tratamiento fijo que se usa. No existe ningún otro tratamiento que se haya manejado hasta el momento, sino desde entonces, 1970-1980, es el único medicamento que se maneja para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Esto se reconoce que este tratamiento es más eficaz en fases agudas, ya que pues es cuando más el parásito se encuentra altamente en bastantes cargas en la parte del torrente sanguíneo, ya que en su fase crónica se localiza más a nivel del corazón y los demás órganos que afecta este parásito. Si el parásito se encuentra en la sangre, que es como lo está en la fase aguda, puede ser mucho más fácil que el nifurtimox y el besnidazol pueda hacer su efecto mucho más eficaz que ya en fases crónicas, que se encuentran ya en los órganos y ya donde ya ocasionó posiblemente daños irreversibles al animal o a la persona. Este tratamiento es el más eficaz que se encuentra al día de hoy y por el momento el único que se maneja. En caninos no hay un tratamiento específico que se pueda manejar. Más que todo es para humanos, de manejo humano, nifurtimox y besnidazol. En los caninos se les ha intentado dar, pero pues no ha dado como tal, no hay como un estudio que lo certifique de qué tan eficaz sea. En algunos casos que se ha usado no ha dado muy buenos resultados, entonces lo que se hace en clínica de pequeños es manejar los efectos secundarios y esperar, lo cual en muchos casos pues no da resultados satisfactorios y los animales terminan por fallecer. Para la fecha del año 1990 se dio a cabo la creación de la iniciativa del Cono Sur junto con la coordinación de la OPS, que es Organización Panamericana de la Salud. En este se actuaron varios países sudamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, con el fin de crear un programa a nivel regional para evitar la transmisión de este vector. Siguiendo con el año 2000, se dio la globalización de la enfermedad debido a la migración y aparición de casos de Chagas en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Para el año 2005, la OMS reconoce oficialmente el Chagas como una enfermedad tropical desatendida. En el año 2010 pues ya empieza a haber un aumento de interés a nivel internacional por el control y diagnóstico de esta enfermedad. Ya para el año 2019, la Asamblea General de la Salud establece el día 14 de febrero como Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Para el año 2020 y 2025, pues se dio a cabo que hay aproximadamente de 6 a 7 millones de personas infectadas por el Trypanosoma cruzi en el mundo. La mayoría de los infectados pues no están diagnosticados ni tratados, entonces pues se desarrollan nuevas investigaciones como vacunas, aún están en fase experimental y están buscando tratamientos más alternativos para tratar esta enfermedad. Según la OMS, pues fijó una meta de eliminación de transmisión vectorial y transmisión transfusional.
en muchos países para el año 2030. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la línea de tiempo de la enfermedad de Chagas en Colombia. Vamos a viajar a la década de 1947. En ese año existieron dos personas claves muy importantes que fueron J. Caicedo y C. Hernández, los cuales publicaron un informe sobre los primeros casos crónicos comprobados en Colombia, especialmente en la región de Fusagasugá y Cundinamarca. También adicionalmente en este año se liberó y se recomendó el primer insecticida Ganma de nombre hexaclorociclohexano como la primera alternativa de control contra los vectores de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a viajar al año 2010. En este año, la Secretaría de Salud del Departamento de Santander notificó en junio del presente año la ocurrencia de un brote de Chagas agudo en un grupo familiar de 11 personas en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar. Las personas se contaminan en una reunión familiar donde consumieron alimentos que estaban contaminados con las heces del triatomino. Posterior a eso, en el 2010, Colombia sigue avanzando en la lucha contra la enfermedad con estudios importantes sobre la prevalencia en mujeres embarazadas en la región del Casanare, también acciones de tamizaje y tratamiento por la MSF en Arauca y la continuación de la vigilancia actual a nivel nacional y un estudio ecoepidemiológico en la Sierra Nevada de Santa Marta para entender la dinámica de la transmisión. Ahora vamos a ir al año 2019. En este año se evidenció un momento en el reporte de brotes de transmisión oral de la enfermedad, con 11 brotes y 85 casos confirmados entre el 2019 y 2021. Esta situación generó alerta debido a la letalidad estimada en un promedio anual de 8.4%. En este periodo se fortaleció el tamizaje en mujeres gestantes, más de 382.000 tamizajes realizados y 528 casos detectados, logrando disminuir la transmisión congénita, un logro clave en la salud pública colombiana. Bueno, ahora vamos a ir al año 2021. En este año Colombia avanza significativamente en la atención de la enfermedad al implementar la Ruta Integral de Atención en Salud. Esta estrategia integral lo que buscaba era mejorar la calidad de atención médica para las personas que estaban infectadas, abordando todos los desafíos que la enfermedad presenta, como lo es la fase crónica. Se lograron avances en la consolidación de la atención en salud y el acceso a los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. Introducción. Bueno, para nuestro estudio epidemiológico tomamos este artículo científico en el cual el objetivo de ellos pues, fue evaluar como tal los efectos del cambio de algoritmos y del diagnóstico serológico para la infección por Trypanosoma cruzi en Colombia. Desde la perspectiva del acceso hacia el diagnóstico, en el cual pues se analizaron pues datos de los laboratorios departamentales de salud pública y también laboratorios pues nacionales de referencia en Colombia. Población estudio. En esta investigación, pues la población de estudio no fueron pacientes, sino los laboratorios que fueron los encargados del diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas. En este pues se incluyeron 33 laboratorios, en los cuales pues estaban los laboratorios de salud departamental, de salud pública, también pues junto con ellos los que fueron los laboratorios nacionales de referencia nacional de la salud en Colombia. Estos laboratorios pues como tal conforman una red
a nivel nacional de laboratorios, y pues estos como tal son los responsables de controlar y vigilar todas esas pruebas serológicas, pues obviamente para detectar lo que son los anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Como tal, la información que se tomó fueron de los registros oficiales de estos laboratorios, que como tal pues ellos incluyeron lo que fueron el número de pruebas realizadas, los tipos de ensayos usados como la prueba ELISAS y los resultados que fueron obtenidos durante todo el periodo. Bueno, en el área local pues obviamente se recopilaron datos de laboratorios que se encontraron ubicados en 32 departamentos y en Bogotá. Esto pues permitió representar una situación diagnóstica prácticamente en el país completo con una cobertura a nivel nacional. Pues esto pues principalmente permitió comparar como cambios de capacidad diagnóstica en distintas regiones, especialmente entre los departamentos priorizados en Plan Nacional de Interrupción Vectorial, lo que es esto, Casanare, Santander, Magdalena, Arauca, frente a los que no hacían parte del plan. De esta manera, obviamente, el estudio no solo analizó el cambio de algoritmo, sino que también su impacto a nivel regional y su relación con las estrategias nacionales de control del vector de Trypanosoma cruzi. Tiempo de estudio. En el siguiente artículo no se indica específicamente qué tiempo fue la durabilidad de la investigación de este estudio, sino que por el contrario indica que investigaron y elaboraron el informe de acuerdo a artículos que van desde el 2017 al 2021. Esto con el fin de analizar estos análisis de algoritmos serológicos de la enfermedad en su diagnóstico. Como tal, no hay un transcurso de tiempo en el que duró el proceso, pero sí indica los artículos evaluados del 2017 al 2021 para poder realizar la evaluación del cambio del algoritmo de diagnóstico serológico para la enfermedad de Chagas en Colombia. Para el estudio, las muestras utilizadas fueron dos, las cuales se consolidó primero que todo el número de ensayos por laboratorio, ya que al ser 33 laboratorios, se tuvo en cuenta la numeración de la cantidad de ensayos de muestras que se iban a realizar por cada laboratorio para poder realizar un buen estudio. Otra cosa que también se tuvo en cuenta fue la comparación de resultados de las pruebas serológicas de antes y después de la publicación del nuevo lineamiento del 2017. Se tuvo en cuenta, aquí están las primeras pruebas en ELISA, antes y el antiguo y la nueva versión. También se tuvo presente únicamente el uso de dos pruebas ELISAs para el desarrollo del ejercicio, como fue la ELISA de antígenos totales y la de antígenos recombinantes. Fueron las únicas que se realizaron en todos los 33 laboratorios. De igual forma se tuvo también el cálculo de las muestras por laboratorio y los resultados de estas y en qué tipo de ELISA se usó en cada caso. Análisis estadístico. El análisis de estudio se realizó aproximadamente del 2015 al 2021. En este se analizaron información de 33 laboratorios que se encargan de la protección y salud de la salud pública. Gracias a estos 33 laboratorios se pudo realizar las pruebas serológicas para poder dar un diagnóstico más eficaz. Otra cosa que también se pudo encontrar en el análisis fue que el 87,9% de los laboratorios procesaron ensayos serológicos durante este estudio, lo cual fue un gran rango de laboratorios los que se pusieron en mano de la obra para poder realizar este desarrollo de este proyecto y tener en cuenta no solamente los resultados de un laboratorio, sino más de la mitad del porcentaje de los laboratorios se ofrecieron para poder realizar este ensayo. El número de pruebas serológicas aumentaron después de la publicación del nuevo lineamiento del 2017. Más o menos ya finalizando la década de los 2000 fue cuando se empezaron a implementar los avances serológicos para la detección de esta enfermedad.
lo cual un aumento en el uso de estas pruebas serológicas es un gran resultado satisfactorio, ya que pues permite dar resultados mucho más precoces, mucho más verídicos para aquellas personas que sufren de esta patología y que muy probablemente no sabían que la tenían. Entonces, esto también es un aporte beneficioso para la salud pública. También se tuvo en cuenta lo que fue la capacidad para realizar una segunda prueba. Pasó de 4 laboratorios que iban a trabajar allá como fue el final del trabajo del artículo de desarrollo, que fueron el trabajo con 33 laboratorios, lo cual inicialmente únicamente se contaba con el apoyo de 4 laboratorios, pero ya después se manejaron los 33 laboratorios para realizar las pruebas totales. Como análisis estadístico final se pudo notar en el estudio que la lista de antígenos totales y de antígenos recombinantes se consolidaron como las pruebas más realizadas en Colombia después del 2017, lo cual no solamente este artículo apoyó a poder verificar bien los diagnósticos y poder realizar un mejor desarrollo de las pruebas serológicas, sino también a delimitar las mejores pruebas serológicas para la detención de esta enfermedad y que el uso de esta sea mucho más mayor a anteriormente, que muy poco se manejaban, lo cual este estudio aporta de gran manera a la detección temprana de la enfermedad de Chagas. De acuerdo a los resultados se pudo encontrar primeramente los ensayos ejecutados en su totalidad fueron de 100.331, de los cuales fueron realizados algunos por el Laboratorio de Salud Pública, de los cuales 88.047 fueron determinaciones. Aumentó el 196% de ensayos realizados del 2015 al 2017, y todos estos 100.331 ensayos ejecutados se realizaron de acuerdo a los anticuerpos de Trypanosoma cruzi en el año 2015 al 2021. Otro laboratorio también responsable de todo esto fue el Laboratorio Nacional de Referencia. En este se hicieron 12.284, justamente en el mismo periodo que en el otro laboratorio, para realizar todas estas pruebas. Otro factor que también se tuvo en cuenta fue el ingreso de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia en este mismo periodo, de las cuales 6.678 fueron muestras. El 43,5% fue encargado por vigilancia por laboratorio, el 26,7% fue de control de calidad y el 14,3% fue apoyo al diagnóstico. Los tipos de ensayos realizados por ambos laboratorios, primeramente en el Laboratorio de Salud Pública, fueron 77.142 ensayos realizados por la ELISA, ELISA-T, con un aumento hubieron en el 2015 1.947 ensayos. A diferencia, aumentó muchísimo los rangos, ya que en el 2021 se realizaron 12.279 ensayos, prácticamente un promedio anual de 15.858 después del 2017. Entonces, como podemos ver, los resultados son alarmantes. Esto permitió un aumento impresionante en la realización de las pruebas ELISAs, lo cual nos da pues buenos resultados al momento de los diagnósticos. En el último caso, que fue donde se usaron los ensayos en el Laboratorio de Salud Pública, que hubo un gran incremento, se utilizó la ELISA-T, que pues también conocida como ELISA de antígenos totales, para poder realizar todo este tipo de pruebas para su diagnóstico. Dentro de los casos positivos, 19 de 33 departamentos, como Colombia, con un 57,6% del 2017 al 2021, el total de muestras positivas en este país
fue de 1.573 ensayos, lo cual genera altos índices de incidencia de este parásito en Colombia. Otro porcentaje de concentración de casos fue de 79.2%, aproximadamente 1.246 a 1.573 casos positivos en departamentos como Arauca, Cesar, Casanare, Boyacá, Magdalena, Cesar. La confirmación del Laboratorio Nacional de Referencia confirmó aproximadamente en 1963 pacientes diagnosticados positivos en el año 2015 al 2021, de los cuales el 46.5%, o sea 913 a 1963, fue realizado antes del cambio de algoritmo del diagnóstico. Después del cambio de algoritmo del diagnóstico fue aproximadamente el 33.5%, con aproximadamente 1050 a 1963 casos después del cambio de algoritmo. El porcentaje de muestras positivas aproximadamente en los diferentes laboratorios fue de 3,15 en el laboratorio de salud pública y 29,4 en el laboratorio de referencia, lo cual nos indica que en el laboratorio de referencia fueron muchos más los casos positivos que en el laboratorio de salud pública. El 60,9% fue de los 6 departamentos donde más se presentaron los brotes de tripanosomiasis, como fueron los departamentos Como. Y esos departamentos también fueron los que llevaron más muestras a los 2 laboratorios para su diagnóstico. Fueron los que más llevaron muestras para poder dar un diagnóstico real, que dio como 60,9% de incidencia, como lo fue Boyacá, Santander, Casanare, Norte de Santander, Magdalena y el Guaviare. Hubieron otros departamentos, que también se presentaron, pero con muy pocas muestras, a diferencia de los otros países anteriores nombrados, como fueron el departamento de Vaupés, el Amazonas, Antioquia y Caldas. Como vemos, estos son los resultados que se pudieron diagnosticar en este estudio, lo cual nos indica principalmente que las pruebas ELISA son el mejor resultado que podemos tener para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y también vemos mejores resultados en el nuevo algoritmo utilizado para la detección de estas enfermedades. También vemos que hay departamentos que se comprometieron mucho más en el desarrollo y realización de estas pruebas en los diferentes laboratorios, lo que nos indicaría también buenas respuestas. Y el laboratorio de referencia también muestra mejores porcentajes de positividad en los resultados de la enfermedad de Chagas. Muchas gracias.